Estamos en una nueva temporada de Viva el Valle con la gata Piercer, también llamada Laura, ¿no? Laura López, sí. Bueno, Laura, yo quiero que te presentes contándonos un poquitín, bueno, pues quién eres tú o cuál fue... Bueno, un poquitín, cuéntanos un poquitín de la tu vida. Vale, bueno, yo soy perforadora corporal, toda mi vida me he dedicado al body piercing, soy aquí de Gijón y nada, pues estuve viviendo fuera una temporada y demás y ahora justo pues recién vuelvo a la tierrina, así que... Pues la tierrina, además, muy alto, ¿no? Con una investigación muy importante, ¿no? Acerca de la xoyería tradicional asturiana, que es el to llibro, ¿no? Así ye. Bueno, el libro que lle un recopilatorio de semelles que se hicieron para la charla, esas semillas pues aportáronse para la charla divulgativa en la que, pues bueno, se llama Falando de xoyería tradicional asturiana, ¿no? Y pues ahí mucha gente pues aportó eso, ese contenido que pude recopilar. Que pudiste recopilar para después hacer bueno, lo que es el libro, ¿no? Sí, eso yo. ¿Y esa charla sigues haciéndola a día de hoy en alguna ocasión? O... Sí, andamos moviéndonos por Asturias, sobre todo. Bueno, la idea también es salir un poco con ello, pero por ahí por Madrid y demás. Pero de momento estamos caminando por aquí. Para llevar a nuestra xoyería a todos los llaves del mundo. Bueno, yo quería preguntarte cuál fue la tu motivación, que creo que ya la sé más o menos por lo que me estás diciendo, que si ya es de ello, ¿cuál fue la tu motivación para decir, voy a investigar o voy a hacer esto sobre la xoyería asturiana? Pues bueno, yo pues eso, dedicándome al piercing, ¿no? Toda la vida pues en el piercing siempre se hicieron conferencias, reuniones de así del gremio en la que nos juntábamos pues mogollón de perforadores del mundo y se daban charlas y se siguen dando charlas porque esto se sigue haciendo todavía sobre pues antropología, historia del body piercing, hablábamos mucho de xoyería, ¿no? De muchas zonas del mundo y yo dije, jolín, estamos siempre hablando de las cosas de fuera. De fuera, y no hay nada de aquí. ¿Cómo oye que nadie se preocupó en mirar para adentro? Entonces, pues bueno, hice un poco ese trabajo y eso salió. Pues bien importante que llegue para que quede conservado, ¿no? Y para darlo a esparcer. Y como lo mío también llevo mucho ya lo sabes, este mundillo del folclore y todo eso, quería preguntarte cuál fue la tu motivación, cuál crees tú que fue la aceptación de estas investigaciones del tu libro, de estos charles, los grupos de baile, folclore en general. Pues bueno, está prestando mucho porque hay un tema del que tampoco hay nada. Y muchas veces tampoco se tiene mucho procuro, ¿no? No. Pues no, la xoyería al final forma parte de la indumentaria y podemos verla en mogollón de libros que falen de ese tema y tal, pero bueno, siempre se dedica como muy poco espacio y pues yo quise como centrarme pues en ello, ¿no? Y una cosa tan importante como una saya o un mandil. Sí, bueno, y bueno, al final pues y algo que nos acompaña, ¿no? Durante toda la vida tiene toda la historia. Claro, tiene mogollón de simbología también y nada, muy bien, le está prestando mucho a todo el mundo, así que yo encantada. Yo quería que me contases ahora para terminar algún significado que tenga, algún pendiente en especial o de algo que te venga a ti a la cabeza ahora, de algún, yo qué sé, de algunos arracaes, algún pendiente asturiano del que tú puedas... Bueno, pues mira, en referencia al pendiente así como más mítico, ¿no? Que y el perendengue, que y el como el modelo de pendiente de dos alturas, que y es desmontable, porque puedes ponerlo como perendengue corto o perendengue pues llargu. Como y la bolina la llàgrima está negra, ¿no? Sí, puede ser llàgrima, puede ser esfera. Hay muchas formas, pero bueno, se cuenta, que no sabemos todavía porque hay muchas cosas que están en el aire y no se sabe, pero se cuenta que antiguamente había como un mensaje ahí no escrito en el que tú podías identificar pues, a una mujer si estaba en su vida cotidiana o iba para el baile y por el tipo de pendiente que se ponía, si se le ponía como el perendengue corto o como el perendengue largo. Sí. Así que nada. Si queréis saber más sobre la xoyería tradicional asturiana, ahí tenéis el libro de Laura, la gata Piercer, y nada, ahí vos de hecho, para que la sigáis investigando vosotros un poquillín más, y con su libro, y con esos charles, y con todo eso que estás haciendo tan importante para nosotros, ¿no? Para la tradición y para la cultura asturiana. Bueno, muchas gracias. Venga, a ti.